Hubo José de morir antes que Jesús, pues no hubiera podido sufrir la crucifixión del Señor. Era demasiado débil y amante. Padecimientos grandes fueron ya para él las persecuciones que entre los 20 y 30 años tuvo que soportar el Salvador, por toda suerte de maquinaciones de parte de los judíos, los cuales no lo podían sufrir. Decían que el hijo del carpintero quería saberlo todo mejor, y estaban llenos de envidia, porque impugnaba muchas veces la doctrina de los fariseos, y tenía siempre en torno de sí a numerosos jóvenes que le seguían. María sufrió infinitamente con estas persecuciones. A mí siempre me parecieron mayores estas penas que los martirios efectivos. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, capítulo 105. Fiesta en casa de Ana. Cuando Jesús estuvo de vuelta en Nazaret, vi en la casa de Ana una gran fiesta, a la cual asistieron todos los jóvenes y niñas de los parientes y amigos. No sé si sería una fiesta por el hallazgo del niño Jesús, u otra solemnidad acostumbrada al regreso de la Pascua, o la conmemoración del 10º aniversario de los hijos que solía celebrarse. Jesús estaba allí como el principal festejado. Encima de las mesas estaban tendidas bellas enramadas, y colgaban sobre ellas guirnaldas de hojas de vid y espigas, y los niños llevaban uvas y panecillos. Estaban presentes 33 niños, todos futuros discípulos de Jesús, lo que guardaba referencia con los años de vida de Jesús. Enseñó Jesús y contó a esos niños, durante la fiesta, una muy maravillosa y poco comprendida parábola de unas bodas donde el vino se convertiría en sangre y el pan en carne, y que ésta quedaría con los convidados hasta el fin del mundo para consuelo, fortaleza y vínculo de unión. Dijo también a un joven llamado Natanael, pariente suyo: en tus bodas estaré presente. A partir de este año 10º de su vida, Jesús fue siempre como el maestro de sus compañeros de infancia. A menudo estaba con ellos refiriéndoles algo o paseando al aire libre. Más tarde comenzó a ayudar a José en su oficio. Era el Salvador de figura delgada y delicada, de rostro largo, ovalado y reluciente, de color sano aunque pálido. El cabello, muy liso y rubio encendido, caíale en crenchas por la alta y serena frente sobre sus hombros. Vestía larga túnica gris parduzca, que le llegaba hasta los pies. Las mangas eran un tanto abiertas cerca de las manos. Capítulo 106. Muerte de San José. Cuando Jesús se acercaba a los 30 años, José se iba debilitando cada vez más, y vi a Jesús y a María muchas veces con él. María sentábase a menudo en el suelo, delante de su lecho, o en una tarima redonda baja de 3 pies, de la cual se servía en algunas ocasiones como de mesa. Los vi comer pocas veces. Cuando traían una refección a José a su lecho, era esta de 3 rebanadas blancas como de 2 dedos de largo, cuadradas, puestas en un plato, o bien pequeñas frutas en una taza. Le daban de beber en una especie de ánfora. Cuando José murió, estaba María sentada en la cabecera de la cama, y le tenía en brazos, mientras Jesús estaba junto a su pecho. Vi el aposento lleno de resplandor y de ángeles. José, cruzadas las manos en el pecho, fue envuelto en lienzos blancos, colocado en un cajón estrecho y depositado en la hermosa caverna sepulcral que un buen hombre le había regalado. Fuera de Jesús y María, unas pocas personas acompañaron el ataúd, que vi, en cambio,
entre resplandores y ángeles. Hubo José de morir antes que Jesús, pues no hubiera podido sufrir la crucifixión del Señor. Era demasiado débil y amante. Padecimientos grandes fueron ya para él las persecuciones que entre los 20 y 30 años tuvo que soportar el Salvador, por toda suerte de maquinaciones de parte de los judíos, los cuales no lo podían sufrir. Decían que el hijo del carpintero quería saberlo todo mejor, y estaban llenos de envidia, porque impugnaba muchas veces la doctrina de los fariseos, y tenía siempre en torno de sí a numerosos jóvenes que le seguían. María sufrió infinitamente con estas persecuciones. A mí siempre me parecieron mayores estas penas que los martirios efectivos. Indescriptible es el amor con que Jesús soportó en su juventud las persecuciones y los ardides de los judíos. Como iba con sus seguidores a la fiesta de Jerusalén, solía pasear con ellos. Los fariseos de Nazaret lo llamaban vagabundo. Muchos de estos seguidores de Cristo no perseveraban y le abandonaban. Después de la muerte de José, se trasladaron Jesús y María a un pueblito de pocas casas entre Cafarnaún y Betsaida, donde un hombre de nombre Leví de Cafarnaún, que amaba a la Sagrada Familia, le dio a Jesús una casita para habitar, situada en un lugar apartado y rodeada de un estanque de agua. Vivían allí mismo algunos servidores de Leví para atender los quehaceres domésticos. La comida la traían de la casa de Leví. A este pueblito se retiró también el padre del apóstol Pedro, cuando entregó a este su negocio de pesca en Betsaida. Jesús tenía entonces algunos adeptos de Nazaret, pero se apartaban con facilidad de él. Jesús ya iba con ellos alrededor del lago y a Jerusalén a las fiestas del templo. La familia de Lázaro de Betania ya era conocida de la Sagrada Familia. Leví le había entregado esa casa para que Jesús pudiera refugiarse ahí con sus discípulos sin ser molestado. Había entonces en torno del lago de Cafarnaún una comarca muy fértil, con hermosos valles, y he visto que recogían allí varias cosechas al año. El aspecto era hermoso por el verdor, las flores y las frutas. Por eso muchos judíos nobles tenían allí sus casas de recreo, sus castillos y sus jardines. También Herodes tenía una residencia. Los judíos del tiempo del Señor no eran como los judíos de otros tiempos. Estos, a causa del comercio con los paganos, estaban muy pervertidos. A las mujeres no se las veía de ordinario en público ni en los campos, a no ser las muy pobres que recogían las espigas de trigo. Se las veía, en cambio, en peregrinaciones a Jerusalén y en otros lugares de oración. El comercio y la agricultura se hacía principalmente por medio de los esclavos y sirvientes. He visto todas las ciudades de Galilea, y allí donde ahora apenas veo 2 o 3 pueblitos, entonces un centenar estaba lleno de gente en movimiento. María Cleofás, que con su tercer marido, padre de Simeón de Jerusalén, vivía hasta ahora en casa de Ana, cerca de Nazaret. Al dejar María y José su casa de Nazaret, se trasladó a esa casa con su hijo Simeón, mientras sus criados y parientes quedaban en la de Ana. Cuando en este tiempo Jesús se dirigió desde Cafarnaún a través de Nazaret hacia Hebrón, fue acompañado por María hasta Nazaret, donde quedó esperando su vuelta. María solía acompañar a su hijo con mucho cariño en estos cortos viajes. Acudieron allí José Barsabás, hijo de María Cleofás, habido con su segundo marido Sabas, y otros 3 hijos de su primer marido, Alfeo, Simón, Santiago el menor y Tadeo, los cuales ejercían oficios fuera de casa. Todos iban a consolarse con la vista de María y consolarla de la muerte de José, y para ver de nuevo a Jesús, a quien no habían vuelto a ver desde su infancia. Habían oído comentar las palabras de Simeón en el templo y la profecía de Ana en ocasión de la presentación de Jesús en el templo, pero apenas si las creían, y por esto se unieron a Juan el Bautista, que había hecho su aparición en esos lugares.